Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El día continuamos con nuestra clase número 8. En sí ya terminamos para estas fechas toda la parte de la etapa propedéutica de nuestro manual. Solo queda hacer un pequeño repaso, algo acerca de fracciones. El día de hoy es el tema que vamos a tocar. He preparado una diapositiva. Esto ya no viene en la etapa propedéutica, pero me gusta mencionarlo, porque si de repente todavía hay algunos compañeros que no han trabajado con nuestro material. Entonces esto es como para explicarles un poco de qué otra forma podemos utilizar nuestro material, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de las fracciones equivalentes. Vamos a sacar una fracción equivalente y qué tiene que ver todo eso con el mínimo común múltiplo que hemos visto en clases pasadas, ¿no? Entonces, para el día de ello les he preparado una pequeña diapositiva, perdón, eh, en la que voy a tratar de explicar muy brevemente. El día de hoy no va a ser tanto, va a ser muy breve, cómo trabajar con las regletas. Algo que todavía se nos hace y se nos dificulta mucho a nosotros es todavía las sumas y restas de fracciones. El día de hoy solamente vamos a hacer ejemplos con sumas, pero esto es algo que aún nos cuesta un poco del trabajo entender, ¿no? En estas alturas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que cuando tenemos que sumar fracciones, aún nos cuesta un poquito de trabajo entender que para poderlas sumar necesitamos tener el mismo denominador. Nosotros sabemos que el número de arriba en una fracción es el numerador, y el número que se encuentra debajo pues se le llama denominador. El numerador me dice cuántas partes tengo y el denominador me dice en cuántas partes está dividido mi unidad, ¿no? También podemos hablar un poco de que hay diferentes tipos de fracciones, que hay fracciones propias, impropias y mixtas, ¿no? Que más adelante quizás las mencionemos, pero el día de hoy solamente vamos a ver cómo trabajar con nuestras regletas. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer esta pequeña suma y representar un medio, podría hacerlo con mi regleta blanca y mi regleta roja, diciendo que la regleta blanca sería mi numerador y mi regleta roja sería mi denominador. Entonces, para representar un tercio, haría exactamente lo mismo, ¿no? Tengo 1, que es siendo mi unidad, que es la de 1, y dividido en 3, que es un tercio. De esta manera, es muy común que algunos todavía tengan dudas a la hora de sumar y piensen que, que yo tengo que sumar directo, ¿no? Que puedo decir, la suma es 1 más 1 y me dan lo que viene siendo 2. Y luego 2 más 3 me da 5. Entonces, el resultado de esta operación sería 2 quintos. Pero eso es incorrecto. Eso está mal. ¿Qué es lo que debemos hacer para yo poder hacer esta operación? Lo primero que tenemos que notar es que, si se fijan, el tamaño de nuestro denominador no es igual. Por lo tanto, se puede decir que no es el mismo tamaño, no es la misma porción de la unidad que yo quiero sumar. Entonces, para evitar caer este error, yo tengo que buscar un común denominador de tal manera que convierta mis denominadores a un solo denominador. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy parecido a lo que hicimos nosotros con el mínimo común múltiplo. Si aún no les queda muy claro, vamos a tratar también de explicarlo aquí. Yo voy a agregar, yo voy a estar agregando, por ejemplo, si yo quisiera convertir esta fracción a otra fracción, lo que tengo es que agregar la misma cantidad de regletas que tengo en el numerador y la misma cantidad y la misma regleta que tengo en el denominador, ¿no? Por ejemplo, si hubiera tenido dos regletas aquí blancas, pues tengo que agregar dos regletas blancas. Si hubiera tenido una regleta verde, arreglo una regleta verde. La misma cantidad de regletas. En este caso lo estoy duplicando, que prácticamente estoy tratando de decir que lo estoy partiendo a la mitad. En este caso, pues tendría que hacer lo mismo con la regleta verde, de tal manera que yo trate de coincidir que mis denominadores sean igual, ¿sí? En este caso, podemos observar que aún no son iguales, que necesito
que el denominador sea el mismo. Entonces, para esto vuelvo a agregar una regleta más, de tal manera de una regleta base, tanto si te está manejando una roja y una blanca, vuelvo a arreglar una roja y una blanca. De tal manera que ustedes pueden darse cuenta que aquí nuestro denominador ya es el mismo, ya tengo la misma fracción. En este caso, yo he convertido un medio a 3/6 y lo puedo ver de tal manera que tengo 1, 2, 3 y el número que tengo acá que sería 2 más 2 más 2, me daría un 6, lo que significaría que un medio es igual también a 3/6. Lo mismo pasaría con lo de un tercio. Un tercio yo lo estoy convirtiendo en sextos, de tal manera que ahora también tengo sextos o tengo una unidad que está dividida en 6. Entonces, ahora sí, lo único que yo tengo que hacer es simplemente digamos que sería sumar nuestros denominadores. En este caso, por ejemplo, los voy a mover de tal manera que ahora ya tengo 5 unidades de un sexto, de sexto, ¿no? Entonces, ahora puedo reemplazar esas regletas para encontrar el resultado de esta fracción y decir que ahora yo tengo 5/6. Entonces, el resultado de esta operación, pues sería 5/6. Muy sencillo, ¿no? Lo podemos, vamos a hacer un poco de ejercicios más adelante. Entonces, algo que también podemos y debemos entender es que muchas veces yo tengo que trabajar con fracciones equivalentes. ¿Qué es una fracción equivalente? Es una fracción que tiene el mismo valor, el mismo valor, pero se escribe de otra forma. Por ejemplo, algo que tenemos muy sencillo aquí es, por ejemplo, encontrar una fracción que sea equivalente a un tercio. Y yo aquí he representado con mis regletas un tercio, de tal manera que el 1 es mi numerador y la regleta verde es mi denominador, ¿no? ¿Cómo puedo yo encontrar una fracción equivalente? Pues simplemente agregando la misma cantidad de regletas que ya tenía al principio. Por ejemplo, aquí tengo una regleta blanca y una regleta verde. Lo que tengo que hacer es agregar una regleta blanca y una regleta verde. Al hacer esto, lo que estoy haciendo yo es partir, mi fracción a la mitad. Y lo estoy convirtiendo, lo que es un tercio, lo estoy convirtiendo ahora en 2/6, ¿no? Ahora ya yo sé que si se fijan, yo coinciden mis regletas, tienen el mismo tamaño mi denominador, tienen el mismo tamaño mi numerador y mismo tamaño mi denominador, y entonces yo puedo decir que esta es una fracción que es equivalente. Puedo buscar a otra fracción, otra fracción que sea equivalente a un tercio. Claro que lo puedo hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues agregando una regleta más, una regleta blanca y una regleta verde, que son las regletas que estoy utilizando desde un principio. Entonces, ahora tengo esta medida de mis regletas, estos trenes que estoy formando. Entonces yo lo puedo sustituir y decir que ahora yo tengo un noveno, en donde ustedes se fijan que mi numerador y mi denominador coinciden, ¿no? Entonces podríamos decir que 2/6 y 3/9 son equivalentes a un tercio. Y así podríamos hacerlo hasta el infinito de todos los números naturales que tenemos. Otra cosa que podemos observar y podemos deducir al estar trabajando es trabajar un poco nuestra reversibilidad. Y por ejemplo, a mí me están dando 3/9 y entonces yo necesito convertir esos 3/9 a una fracción equivalente más pequeña para poderla trabajar también de una manera más sencilla. Entonces, usualmente utilizamos los números primos para hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para reducir mi fracción? Si yo tendría que dividir mi numerador y mi denominador por un mismo número. En este caso, sabemos que tenemos los números primos, que son los que comúnmente se utilizan. Entre los primeros está el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente para poder entender esto. Entonces, imaginemos que aplicamos un poco la reversibilidad y le digo, bueno, tengo 3/9. Puedo sacarle tercera parte o dividirlo
entre el número primo, por ejemplo, entre 3, y puedo dividir el 3 entre 3 y el 9 entre 3, ¿a qué fracción me da, a qué números obtendría? Si yo divido 3 entre 3, obviamente obtendría 1. Y si divido 3 entre 9, perdón, 9 entre 3, obtendría 3, ¿no? Entonces obtendría un tercio. Entonces podemos aplicar esa parte y entenderlo de esta manera, ¿no? Si acá estoy realizando factores, acá podemos estar tratando de un poquito de divisores para poder sacar fracciones equivalentes y trabajar nuestras fracciones con nuestras regletas. Claro que esto se hace también muy fácil con el geoplano. Cuando trabajamos fracciones es muy fácil trabajar con nuestro geoplano, pero esta es otra manera y otro uso que nosotros les podemos dar a nuestras regletas. Entonces, para el día de hoy no vamos a trabajar con nuestro manual CIME, simplemente les voy a dejar esta pequeña tarea donde tengo que hacer una simple suma de fracciones, ¿no? Me estoy haciendo que voy a sumar 2 tercios más 1 noveno y 3 cuartos más 1 octavo. Esto lo debo de hacer con nuestro material CIME, nuestras regletas, y lo voy a transportar a nuestro cuaderno de registro, en donde yo voy a ver cómo hice mi proceso, cómo utilicé mis regletas para poder solucionar este problema, ¿no? Y también vamos a hacer, por ejemplo, necesitamos que encontrar al menos 2 fracciones equivalentes de las fracciones que le estoy dando aquí. Tengo 2 cuartos y 2 quintos. Entonces, mediante el proceso que les he mencionado, encontrar 2 fracciones equivalentes de esas 2 fracciones, las cuales también vamos a anotar en nuestro cuaderno de registro. Les recuerdo muy importante que cuando veamos esto, cuando estén viendo estos videos, y si es que no les ha quedado claro, siempre tenemos que tener nuestro material CIME, nuestras regletas, nuestro plano a la mano, para poder realizar estas actividades y que nos quede más claro. Entonces, es una recomendación que en futuros videos que hagamos o que realicemos, pues tengan ese material a la mano para poder practicar mientras vemos el video. Entonces, de mi parte, el día de hoy sería todo. Eso sería lo que teníamos que trabajar para hoy. Entonces, me despido. Cualquier duda y pregunta que tengan, siempre estoy a sus órdenes y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.